Condena enérgicamente los fusilamientos de 5 miembros de ETA y del FRAP. La comunidad internacional clama. Días después de esta condena, en el Palacio del Pardo se recibe una carta. Francisco Franco puede leer en ella: ante la infame campaña internacional que enfrenta a España y en estricta adhesión a la doctrina de no intervención en los asuntos de otros estados, regla básica de la convivencia internacional que dejan de aplicar permanentemente algunos países, me hago el deber de expresar a vuestra excelencia la más absoluta solidaridad del pueblo y del gobierno. El dictador complacido responde: no podemos tolerar que la maquinación urdida por organizaciones enemigas de nuestra patria comprometa el normal desarrollo en paz y prosperidad de nuestro pueblo. Y finaliza con: reitero a vuestra excelencia mi agradecimiento personal y el del gobierno y pueblo español, formulando a mi vez votos por la ventura personal de vuestra excelencia y el engrandecimiento de la República de Chile. En estos días en los que andamos inmersos en el debate sobre la exhumación de Franco, el historiador y periodista Mario Amorós publica Pinochet, biografía militar y política. Mario, buenos días. Buenos días, Jaime. Es inevitable que estos dos personajes de la historia vayan juntos en este momento, ¿no? Sí, como bien citabas, Pinochet solo vino una vez a España a lo largo de toda su vida. Era la primera vez que viajaba a Europa y fue en noviembre del 75, semanas después de las cartas que has leído, para el funeral de Franco. Ambos representan figuras similares en la historia y ahora, con la decisión reciente del Tribunal Supremo de exhumar a Franco del Valle de los Caídos, pues se ha recordado los casos de otros dictadores que están enterrados, de qué forma. En el caso de Pinochet, él pidió que fueran cremados sus restos. Y bueno, está de actualidad, sí. En este libro, además, presentas toda una serie de documentos que pueden ser novedosos o que no conocíamos. Y entre esos documentos están algunos escritos, esa comunicación entre los dos dictadores. Sí, hay de hecho esta recuperación de las cartas entre Franco y Pinochet. Hay una carta que es completamente inédita, muy interesante históricamente, porque es una carta que Pinochet dirige a Franco al día siguiente del golpe de Estado, el 12 de septiembre del año 73, y en esa carta le escribe que van a relevar al embajador de Chile en España, ¿no? Es una carta muy interesante por el día en que está escrita y, bueno, hay una gran cantidad de documentación nueva sobre la figura de Pinochet, sobre su trayectoria militar, política. El libro ha sido muy bien acogido en Chile. Hace 2 semanas lo presentamos en Madrid con el ex juez Baltasar Garzón y habrá las próximas semanas nuevas presentaciones. ¿Y por qué incides en una palabra? Bueno, Pinochet, he consultado sus notas del colegio, por ejemplo. Él repitió 3 cursos de la enseñanza media. Hubo un año que incluso llegó a suspender dibujo. Le costó mucho terminar los estudios medios. Ingresó en la escuela militar, es decir, en la institución en la que se forman los oficiales del Ejército de Chile, en la última oportunidad que tenía en su vida para ser militar. Fue una persona intelectualmente mediocre porque he leído decenas, centenares de discursos y entrevistas y es un discurso insoportablemente repetitivo, monocorde, con una serie de tópicos sin ninguna brillantez intelectual. Eso ha sido uno de los aspectos más duros del libro porque no es agradable leer tantas cosas de Pinochet. Hablas de los discursos, de cómo hablaba. Y claro, esto es radio y necesitamos oír. Y necesitamos oír a Pinochet y a lo mejor compararlo con la figura de Franco. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Hay muchas similitudes, incluso casi sonoras. Sí, ambos representan lo mismo. Franco, al sublevarse contra el gobierno de la República en julio del 36, en el plazo de 2 meses ya será el jefe del nuevo Estado de las tropas sublevadas, y Pinochet, al traicionar la confianza del presidente Salvador Allende, pone fin a 2 experiencias democráticas muy importantes, tanto en la historia de Chile, el gobierno de Salvador Allende, como en la historia de España, la Segunda República Española. Ambos representan lo mismo, una dictadura feroz que interrumpe el desarrollo democrático de sus países,
con costes y con cosas que llegan hasta el día de hoy, como vemos en España y en Chile. Mario, has percibido en la presentación hace algunas semanas en Chile que hay un movimiento en aquel país de recuperación de la figura del dictador. Así es, esta biografía llega en un momento importante porque en esta ola reaccionaria que recorre el mundo, de Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Salvini en Italia, Orbán en Hungría, también en Chile tiene una expresión local, que es la reivindicación de la figura del dictador y de la dictadura militar. Hay un sector político muy echado a la extrema derecha, que por cierto ya ha contactado en España, se ha reunido con la dirección de Vox en 2 ocasiones a lo largo de este año, y que reivindican a Pinochet como el supuesto salvador de Chile frente al comunismo, ¿no? Los viejos tópicos, la vieja propaganda de la dictadura de Pinochet vuelve ahora como parte de esta ola reaccionaria mundial, y es muy peligroso, porque obviamente Bolsonaro ya es presidente en Brasil. No parece sencillo que una fuerza pinochetista tenga mucho recorrido en Chile, porque hay un peso muy fuerte de la memoria y un gran trabajo de memoria y derechos humanos, pero es muy preocupante. Has hecho referencia, has estudiado la figura de Pinochet desde diversos ángulos. Por ejemplo, has consultado sus notas siendo un niño, un adolescente, y has analizado cómo poco a poco va escalando socialmente, militarmente, hasta llegar a la cúspide mediante un golpe. ¿Cómo era Pinochet? Él fue un joven que fracasa en los estudios, que siempre dijo que tuvo una vocación militar desde muy temprano, inculcada por su madre, que era una persona autoritaria, que le inculcaba esa pasión por las armas, y logra ser oficial del Ejército de Chile. A partir del año 37 inicia una larguísima trayectoria militar de 36 años, hasta que Salvador Allende le designará comandante en jefe del ejército. Soy el primer historiador que ha podido ver su hoja militar en el ejército, es un expediente de casi 200 páginas. Es importante, Jaime, eso, porque nadie, por ejemplo, ha visto la hoja militar de Franco, ni siquiera sus biógrafos. Es un documento muy importante para la biografía de un militar, y ahí encuentro año a año la evaluación de sus superiores. Pinochet, que fue una persona mediocre, como decíamos antes, tuvo habilidades, y su personalidad encaja como un guante en un ejército verticalista, disciplinado como el ejército chileno, imbuido de la doctrina de seguridad nacional, y es ahí donde con mucha paciencia, y no sin mérito, porque él logra ser oficial de Estado Mayor, logra llegar a coronel, logra llegar a general de la República de Chile, un honor importante para un militar, y logra ser comandante en jefe del ejército chileno. 3 semanas antes del golpe, él llega a la cima de su institución, y por eso sus dudas también en el momento del golpe de Estado. Él se une al golpe de Estado a 36 horas de la sublevación de la Armada, y yo creo que lo pensó mucho porque se jugaba su carrera militar, una carrera que fue sacrificada porque implicaba cada año cambiarte de regimiento, con salarios no muy altos, y él, sin embargo, al final decide traicionar a Allende. Básicamente supo esperar. Esperó el momento, es el arte de la traición, saber cuándo la puñalada por la espalda va a ser más efectiva. Se había comportado como militar democrático durante el gobierno del presidente Allende, se ganó la confianza de Allende y del entonces jefe del ejército, y esperó, como tú bien dices, eligió bien el momento. En Chile, en el año 73, en septiembre, estaba en una situación política, económica y social muy polarizada, muy difícil, creada por la oposición para que ese golpe de Estado tuviera éxito, el apoyo del gobierno norteamericano, y efectivamente, cuando se instala el golpe y la junta militar, Pinochet tiene ante sí que tiene el mando completo del país, y incluso para sorpresa de sus compañeros del golpe, erige un régimen autocrático donde él es la figura central. En los primeros momentos del golpe hay un pacto, lo llamaron pacto de caballeros, para turnarse al frente de Chile, al frente de la dictadura. Pero Pinochet logra en 15 meses ser elegido presidente de la República, un cargo con mucha historia en Chile, evidentemente, y logra desplazar a los generales de su generación. Fue un político muy hábil. Él criticó siempre a los políticos, pero fue un político muy hábil. Seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan esos momentos, los momentos del golpe de Pinochet. La Junta Militar de Gobierno dispondrá su neutralización mediante el empleo de fuerzas militares. Los tanques están disparando con sus bombas. Esto es realmente grave. Esto es realmente grave. Miguel Ángel Claudio, ha comenzado el tiroteo en forma aquí. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista, nos hemos visto obligados a asumir la triste y
y dolorosa misión que hemos acometido. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. Yo pregunto a los presentes. Hasta llegar a este momento, hemos hablado de su paciencia, pero también tuvo enormes dudas. Y llegó a sondear, a consultar. Necesitaba tenerlo todo bien atado para actuar. Sí, el golpe se prepara desde junio del año 73 más o menos, primero en la Armada, después se une el jefe de la Fuerza Aérea. Hay oficiales del ejército generales que conspiran, pero aguardan el sí de Pinochet. Saben que si el jefe del ejército, en este caso Pinochet, no se une al golpe, Chile puede derivar en una guerra civil como la de España del año 36. Eso lo tenían muy claro los conspiradores y finalmente, efectivamente, Pinochet, la tarde del domingo 9 de septiembre, decide por escrito unirse a la conjura y encabezar el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 73 desde primeras horas de la mañana. Esa noche él cuenta en sus memorias que la pasa prácticamente en vela en su casa. Fíjate que es interesante, Jaime, él envió a su esposa y a sus hijos pequeños a un regimiento de alta montaña muy cerca de la cordillera con Argentina, ¿no? Por lo que pudiera pasar. Y además Pinochet, lo ve uno en la hoja de vida del ejército, era una persona muy puntual, así lo destacan en toda su oración como oficial, ¿no? Sin embargo, la mañana del golpe de Estado llegó al regimiento donde tenía que estar 10 minutos tarde. El general que lo esperaba estaba muy preocupado porque si Pinochet no llegaba era él quien tenía que asumir el mando del ejército, y Pinochet hasta el último momento juega valorando las distintas posibilidades, cómo empieza el golpe en Valparaíso esa mañana, y bueno, al final triunfaron en muy pocas horas. ¿Hasta el último momento le mintió a Allende? Sí, claro. Allende, el presidente de la República de Chile, le recibe el 9 de septiembre, el domingo, anterior al golpe, y le comunica que va a llamar a plebiscito, es decir, que va a convocar a los chilenos a votar democráticamente cuál tiene que ser el rumbo del país. Pinochet simula que le parece una buena decisión, y justamente horas después, cuando sabe de esa intención de Allende, es cuando se une al golpe. El día 10 de septiembre recibe al ministro de Defensa, Orlando Letelier, durante varias horas, cumple su rutina habitual, saca la tarde antes del golpe a pasear a su perro por las calles de cerca de su casa, cumple su rutina, y al día siguiente, incluso el presidente Allende pregunta por él a primeras horas de mañana, porque no sabe, todavía al primer momento del golpe, el presidente Allende no sabe si va a contar con regimientos o con fuerzas leales dentro de las Fuerzas Armadas. Mario, a lo largo de este tiempo en el que has preparado este libro, ¿cuál ha sido el mayor reto o la mayor dificultad? Porque se ha hablado mucho de Chile, claro, igual que se ha hablado mucho también de Franco. Claro. El reto primero es ser capaz de sobrevivir a la enorme cantidad de documentación que hay. Es decir, hay centenares de libros, miles de artículos. Yo llevo más de 20 años estudiando la historia de Chile, he publicado otras biografías y conozco muy bien. Por tanto, también estaba el desafío de qué de nuevo contar. Lo nuevo en el libro es, como decía, la hoja de vida del ejército, que permite contar su trayectoria militar como nunca antes se haya contado. Refiero, por ejemplo, también su etapa en la masonería. Pinochet fue masón durante 15 meses de su vida, y ahí lo cuento con el archivo de la masonería chilena. También, por ejemplo, los oyentes recordarán cuando Pinochet hace 21 años es detenido en Londres. Pues esa etapa de Pinochet, aquellos 503 días, lo cuento a partir de los papeles secretos de la diplomacia chilena, que al ex juez Baltasar Garzón le sorprendió mucho descubrir cómo triangulaba la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la Embajada de Chile en Madrid en secreto con el gobierno chileno para salvar a Pinochet. Hay una gran cantidad de documentación nueva en el libro. Es la vida de Pinochet como nunca se había contado hasta ahora, con una precisión. Son 832 páginas, ¿no? El libro, para mi alegría, ha sido muy bien recibido en Chile. Está entre los libros más vendidos de Chile en este momento. Ya ha salido la segunda edición. No ha habido ninguna voz que desautorizara lo que yo digo. Y bueno, ha sido un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero creo que ha valido la pena. A lo largo de esos años, Pinochet mira con frecuencia a España. Sí. Y estudia detenidamente cuáles han sido, a lo largo también de nuestra historia, los movimientos del general Franco. ¿Le sirven de base? Sí, es muy interesante. Esto lo destaca una historiadora chilena, Isabel Jara. Ella se da cuenta, y lo cita en su trabajo que yo cito, cómo muere Franco, noviembre de 75, y en menos de 2 años el Partido Comunista de España, el gran enemigo de la dictadura, es legalizado, y en menos de 2 años se
se acaba con la institucionalidad franquista y se convocan elecciones democráticas a Cortes Constitucionales en junio del año 77. Por tanto, a quienes asesoraban a Pinochet, algunos de ellos grandes admiradores de la España franquista, les preocupa que pudiera pasar algo similar en Chile, e intentarán, con la Constitución del año 80 y con una serie de amarres autoritarios... Dejarlo todo bien atado, ¿no? Correcto. Y allá les duró más, ¿no? Es decir, hasta el año 2005 ese todo atado no se desata. Incluso la ley electoral que dejó Pinochet se cambia solo hace 3 años, ¿no? Y todavía queda el modelo ultraliberal que impera en Chile como la gran herencia de la dictadura, que es muy difícil de remover. Claro, ya llega la democracia, esa constitución se mantiene y lo que se ha hecho es introducir determinados cambios. Sí, pero hay una cosa de origen, ¿no? Es decir, sigue siendo la constitución del año 80, ¿no? Ya no tiene la firma de Pinochet desde el año 2005, pero los intentos que ha habido en Chile de cambiar, de hacer una constitución plenamente democrática y sobre todo hecha en democracia, no han salido adelante y no tienen, no hay un horizonte cercano en que vaya a salir adelante, ¿no? Queda mucho. Es verdad que en tema de derechos humanos y de memoria se ha avanzado muchísimo y en España tendríamos que mirar a lo que se ha hecho. El propio presidente Pedro Sánchez dijo el año pasado en agosto en Chile que le gustaría crear un museo de la memoria como el de Chile, que es verdaderamente ejemplar en España, y se ha juzgado a los represores de la dictadura. En España no. ¿Qué queda de Pinochet? Hemos visto que esa Constitución de 1980 se han ido introduciendo cambios, pero sigue vigente. ¿Qué queda de Pinochet? El sistema económico también está muy marcado por lo que hizo Pinochet durante sus años de vida. Sí, es lo que queda, y es lo que es muy difícil de remover. Para que nuestros oyentes lo entiendan, si usted es chileno y vive en Chile y sufre un cáncer grave, solo se podrá curar si usted tiene mucho dinero, si tiene una renta muy alta. Si no, queda a expensas de la beneficencia, de que los amigos le puedan ayudar, pero es una vida absolutamente precaria en términos de sanidad. La pensión media en Chile no sube de los 300 euros. Los profesores universitarios, por ejemplo, dan clase hasta que tienen 90 años, hasta que se mueren, porque no se pueden jubilar, porque las pensiones son de miseria. Ancianos de 80 a 85 años, uno los ve trabajando en kioscos de prensa, en diferentes cosas, porque no hay una seguridad para las personas mayores después de una vida de trabajo, porque las pensiones las privatizó la dictadura. Chile tiene esa imagen de modelo en América Latina de estabilidad política y económica, pero detrás de ese mito... De seriedad. Correcto, de estabilidad, de seriedad. Lo institucional. Correcto. Detrás de ese mito hay una gran precariedad para la mayor parte de los chilenos, ¿no? Y eso es muy difícil de cambiar, porque hay también una cosmovisión instalada, después de casi medio siglo, de que ese es el modelo eficaz, el modelo que permite que Chile hoy sea el Puma de América Latina, el mejor alumno de América Latina, ¿no? Detrás de eso hay una vida precaria para millones de chilenos. Mario Ignacio Varela, antes de abandonar el estudio, hacía una reflexión sobre los dictadores del anterior siglo y también tiene que recurrir a esa palabra, mediocres. Claro, en el caso que yo he estudiado, el de Pinochet, es evidente que tuvo una mediocridad intelectual y humana, y tuvo algo también, un carácter cruel y despiadado. Él murió en el año 2006 sin haber pedido jamás perdón a sus víctimas. Murió burlándose de sus víctimas. Cuando se hallaban fosas comunes con cuerpos desaparecidos, él decía: qué economía de medios, enterrar juntos a varias personas. Dio órdenes de una crueldad inaudita cuando en determinados momentos de la dictadura se encuentran cuerpos desaparecidos. Fue un dictador cruel y despiadado. Por tanto, no nos puede todos lo son. Que sea, efectivamente, pero que Pinochet sea un arquetipo universal, ¿no? Una persona despreciada universalmente, porque es uno de los símbolos de esa figura del dictador. Pinochet, biografía militar y política. Me decía Mario, nos ha dicho, era un auténtico reto, con la cantidad de documentos, de datos que se han ido aportando, que existen a lo largo de estos años. Era un auténtico reto aportar algo nuevo, y ha sido posible en este libro. Mario, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias, Jaime. Gracias. 9:28 minutos, 8:28 en Canarias. Nosotros continuamos en Por fin no es lunes.